noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Qué alegría reunirnos en este día para darle la gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Orémosle a nuestro Dios y digámosle: Señor de los cielos, Dios de la gloria, Dios de poder, Dios de las maravillas, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Nos sentimos felices, regocijados y muy agradecidos contigo por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das, que tú nos concedes, de estar en medio de tu casa, de estar en medio de tu iglesia, para aprender de tu doctrina, para aprender de tu camino, para aprender de tu verdad, de tu palabra. Porque ese es el momento, Señor, oh Dios, donde se alimenta nuestra alma. Y nuestro único anhelo y deseo, Señor, es que tú desde lo alto te agrades, que tú nos mires con buenos ojos, Padre bueno, y que seas tú nuestra luz, nuestro norte, y nos guíes, Señor, oh Dios, en este evangelio maravilloso hacia la vida eterna. Bendice a tu iglesia con poder en este lugar y en todo el mundo. Respalda y prospera siempre, Señor, la predicación de tu palabra, y sea tu manifestación gloriosa, Señor, en medio de tu iglesia. Porque estamos sedientos de ti, Señor, y anhelamos recibir, Señor, todas tus promesas, toda tu bendición espiritual y material, y ante todo, el conocimiento que viene de lo alto. Glorifícate con poder y agrádate. Te lo pedimos y expresamos, Señor, de maravillas, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la alabanza y la exaltación sean por siempre el nombre de nuestro Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios himnos maravillosos a su nombre, pero antes de ello, desde hace muchos años no realizábamos un estudio bíblico en vivo aquí en la iglesia de Weston, y tenemos hoy la oportunidad de tener hermanos de todo el sur de la Florida, desde Fort Myers en el oeste de la costa de la Florida, hasta la iglesia de Port St. Lucie. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Rey, hermanos. La gran familia de la fe, hermanos. Y quisiéramos aprovechar también este instante para saludar a todos los pastores quienes hoy nos visitan. Y todos démosle un fuerte saludo, un caluroso saludo a nuestra hermana María Luisa. Gloria al nombre de nuestro Rey, poderoso nuestro Dios, hermanos. La hermana se dedicó en los últimos años a hacer un trabajo maravilloso con los nuevos CDs o la nueva música de la iglesia, hermanos. Yo sé que todos los hemos escuchado, ¿cierto, hermanos? Todos nos encantan. Escoger uno es muy difícil porque hablan de tantas maravillas de nuestro Dios, y escuchar a nuestra hermana con esas nuevas melodías también nos inspira a todos. Pero cantemos en esta noche uno de esos nuevos himnos, hermanos. El himno número 245 lleva por título Dios cuidará de ti. Cantémosle a nuestro Dios, hermanos. En tu
La alabanza y la exaltación sean al nombre de nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso himno, hermanos. Les queremos invitar a que puestos de pie le cantemos a nuestro Dios, hermanos. Le entonemos coros a su nombre. Le demos la gloria a Él, hermanos, porque hoy estamos de fiesta con nuestro Dios. Por eso cantemos ese coro maravilloso que lleva por título Coro 150, Santo Espíritu, llena mi vida. Bendito, alabado y glorificado por siempre el nombre de nuestro Dios. Y llegó ese momento maravilloso, hermanos, momento esperado por todos nosotros. Recibamos con todo nuestro cariño, hermanos, a nuestra gran maestra, nuestra querida hermana María Luisa. Bienvenida, hermana, a la iglesia de Weston. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en gran manera. Y también a todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en el video del estudio bíblico de esta noche, aquí en Weston, en la Florida, Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes también, los que nos van a ver. Que mi Dios me los bendiga grandemente. Y pueden sentarse. Bueno, hoy vamos a estar leyendo el Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo muy largo, tiene 72 versos. Voy a leer y si no alcanzamos, entonces leemos hasta la mitad y después la otra mitad en otro estudio bíblico. Porque yo estoy leyendo en secuencia los salmos y dando la breve explicación de cada uno, porque esto le sirve a mucha gente que entra a internet y quieren saber algo de un salmo. Entonces ahí queda ya como la enseñanza, la explicación, queda allí. Bueno, con la ayuda de nuestro Dios, vamos entonces a realizar la lectura de este salmo maravilloso, el Salmo 78. Y dice un semitítulo aquí en la Biblia en español, dice que es la fidelidad de Dios con su pueblo. Antiguamente el pueblo físico, el pueblo de Israel, que Dios había formado, y sobre ese pueblo, sobre los hombros de ese pueblo, veía Dios al futuro, su pueblo espiritual, que el Señor Jesucristo estaría formando su iglesia, su pueblo. Entonces Dios por eso tuvo mucho cuidado también del pueblo físico en material, porque de ahí vendría el futuro, el espiritual. Y por eso nosotros hoy nos sentimos felices que estamos disfrutando de las promesas que en la época del pasado el Señor le habló a Moisés y habló para aquel pueblo muchas cosas
que hoy nosotros las estamos disfrutando gracias a Él. Sin embargo, literalmente o materialmente vamos a estar leyendo aquí están las dos maneras de interpretar la parte física, material del pueblo, pero también la parte simbólica o la figura al futuro, que dice en el verso 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Este verso se cumplió cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio y el Señor hablaba a través de muchas metáforas, muchas ilustraciones, muchas parábolas, le hablaba al pueblo. Y los discípulos le preguntaban al Señor que por qué no hablaba claramente, que por qué hablaba por parábolas, que era muy difícil entender. Pero el Señor dijo que el pueblo, como era tan duro, tan rebelde, tan incrédulo, que ellos no merecían que el Señor les hablara con claridad, sino a través de estas figuras literarias, para que solamente entendieran aquellos que tenían un corazón dispuesto para Dios. Y los necios pues que se quedarían sin entender. Así que en este verso se cumplió, porque ahí dice el Señor Jesús, dice: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Es como si también estuviera aquí, no solamente el Señor hablando, pero también el remanente hablando también con el Señor sobre todo lo que Dios había hecho en el pasado y que Él estaba reviviendo, retomando. Cuando el Señor Jesús estaba predicando, en esos momentos se retomaban todas estas cosas de lo que Dios había ordenado. Y hoy también el Espíritu Santo retoma todo esto y nos enseña, y por eso nosotros estamos como en viviendo con Dios, el Señor como viviendo ese presente con nosotros, porque para Dios no existe el tiempo. Entonces Él vive ese presente, eso que vivió Él con los antiguos, lo que vivió el Señor Jesucristo con sus apóstoles predicando, y lo que Dios hace hoy con nosotros es el mismo Dios, que Él revive todas estas cosas. Para Él no existe el tiempo. Y en el verso 4 por eso dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo en aquel entonces con Moisés allí en el desierto. 5. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel. Jacob e Israel es lo mismo. La cual esta ley la mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así ha sucedido, que las generaciones que han pasado, todos han sido testigos del mandato divino, de las ordenanzas, de la ley del Señor. El verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, mandamientos que de miles de años existen, el día de hoy también están aquí, latentes en nuestro corazón. El 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, hablando de los antiguos. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Aquí hablando las maravillas que Dios hizo en aquel entonces. Dividió el mar, hizo pasar el pueblo de Israel de allí cuando salían de Egipto.
detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube. Dice que de día había una nube que los guiaba. La nube iba adelante, el pueblo iba atrás y eran orientados, eran guiados por esa brújula que era esa nube. Dice, de día era con una nube. Dice, y toda la noche con el resplandor de fuego. Dice que era una columna de fuego en la noche porque muchas veces a ellos les tocó andar en la noche y los alumbraba la columna de fuego. De esa manera Dios los iba guiando en ese camino en el desierto. El verso 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Recordamos cuando el Señor hizo salir agua de la roca, porque allí en el desierto, en un lugar específico, no tenían agua para beber. El verso 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar. El pueblo volvió a pecar contra él. Se rebeló contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida al gusto, a su gusto. Hablaron contra Dios diciendo, ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que Él nos va a poner una mesa y nos va a hacer un banquete en el desierto? Ellos al decir estas cosas estaban tentando a Dios, ofendiendo a Dios. Dice el 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? De esta forma estaban murmurando de nuestro Dios, del Creador. No les fue suficiente con ver que la peña brotó agua, sino que estaban diciendo, ¿y ahora sí será que puede poner una mesa y darnos pan? Qué tristeza la manera de pensar de aquella gente. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que nosotros seamos necios y vayamos a estar ofendiendo a Dios con estas palabrerías. Que el Señor siempre nos ayude para que de nuestra boca salga siempre palabras sabias y entendidas para nuestro Dios, porque Él se lo merece. En el verso 21 dice, por tanto, oyó Jehová todo esto, dice, él oyó y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, que es el mismo pueblo de Israel, y el furor subió también contra Israel. Lo mismo, Jacob e Israel era igual, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Gloria al Señor, que Dios envió el alimento del cielo. Dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, recordando cuando el Señor les mandó las aves y dice que como la arena del mar, muchas aves para que comieran carne. El verso 28, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Ahí vino el castigo del Señor cuando ellos estaban comiendo la carne porque habían pedido mal. Habían ofendido al Rey de la Gloria, al Todopoderoso, lo habían ofendido en la manera de hablarle. En vez de orar y decir, Señor, en tu misericordia nos sacaste de Egipto y aquí no tenemos comida, danos comida porque tú puedes darnos comida. Después de las señales que vimos allá en Egipto, sabemos que tú eres poderoso y para ti nada imposible hay. Entonces eso debió haber sido las palabras que ellos debían haberle dicho al Señor. Pero ellos en su furor, en su necedad, pensaron que sabían más, que eran más que el mismo Dios. Y aquí vemos ese castigo que el Señor les dio a ellos cuando estaban comiendo. Dice que murieron los robustos y que pues fueron derribados aquellos personajes, los que Dios había escogido para
cuando los sacó de Egipto para que entraran a la tierra de Canaán. No pudieron entrar a la tierra de Canaán porque el castigo vino allí en el desierto. Y en el verso 32 dice, con todo esto, a pesar que Dios envió la muerte a los más robustos, dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Qué tristeza un corazón tan duro, un corazón tan rebelde, tan necio. Qué incredulidad. El verso 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo, el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Así el Señor Jesucristo también vio al pueblo cuando él estaba predicando el evangelio y veía a la gente, los veía con su fanatismo, que ellos aparentaban santidad, aparentaban tener tanto de Dios y aparentaban que estaban cumpliendo los mandamientos de Moisés. Y el Señor les decía, esta es una generación mala. Dice, con su boca lisonjean, pero el corazón está muy lejos de Dios, les decía el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 37, pues sus corazones no eran rectos con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, nuestro Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Volvían y tentaban a Dios, provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Cuando el Señor convirtió el río en sangre, está aquí narrando que todo lo que hizo Dios en Egipto y ni con todo eso ellos se arrepentían. Dice que también hizo aparecer ranas que los destruían. Dio también la oruga que se comía los frutos, las labores, a la langosta. Sus viñas destruyó con el granizo, sus higueras con escarcha. Todo esto lo hizo Dios allí en Egipto para mostrarle a Faraón que Dios era un Dios poderoso y que él tenía que, Faraón, dejar salir a su pueblo. Pero ni con todas estas señales, ni Faraón, ni tampoco el pueblo de Israel fue sensible en querer, en venerar, en reconocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios benévolo, que hacía misericordia, que hacía prodigios y que tenía misericordia de la gente. Siempre estuvo el corazón duro y rebelde en ellos. Y aquí en el verso 49 dice en el 48, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Eso fue cierto. Cuando leemos nosotros los libros de Moisés, ahí encontramos la historia cómo ellos perecieron en el desierto, murieron, y realmente los que entraron a la tierra de Canaán fue el pueblo nuevo, la juventud, la niñez, y los jóvenes fueron los que entraron. Y el pueblo que salió de Egipto pereció castigado allí en el desierto. En el verso 51 dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieron temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Dice que los llevó muy cerca, hasta allí está el río Jordán, y allí le dijo a Moisés, súbete a la cima del monte y verás la tierra prometida desde lejos, porque tú no vas a entrar allí, porque el pueblo te hizo pecar, le dijo Dios a Moisés. Entonces
Aquí pues sigue la narración, dice, echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Esto sucedió con Josué, que fue el único que pudo entrar a la tierra de Canaán con el pueblo nuevo, con la generación nueva, y a ellos les tocó luchar, batallar con muchas naciones allí y derrotarlos para ellos poseer la tierra que Dios les había prometido. Con dificultad les tocó a cada uno recibir esa heredad allí en la tierra de Canaán por causa de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía. Pero Dios tenía que cumplir sus promesas, su palabra, su juramento. Él tenía que cumplir eso y por eso el Señor lo hizo. Pero tuvo misericordia con la generación nueva. Aquí en el verso 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. También los que habitaron allí en la tierra de Canaán también siguieron en el pecado, siguieron los pasos de sus progenitores, de los padres, de los antiguos, siguieron los malos pasos de ellos también, haciendo enojar a Dios con la idolatría. Y dice, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Se entregaron a la idolatría. En ese tiempo era Josué quien los estaba guiando. El verso 59. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Ese tabernáculo que había hecho Moisés en el desierto fue llevado desarmado, entraron a la tierra de Canaán, pero no lo armaron, sino que lo guardaron en un sitio específico de nombre Silo, y allí guardaron el tabernáculo esperando la oportunidad a ver en cuál lugar Dios permitía que se hiciera el templo y se armara el tabernáculo para que adoraran al Señor. Pero como ellos fueron tan desobedientes y se entregaron al pecado de la idolatría, fueron muchos los años que duró el tabernáculo allí en Silo. Entonces nadie alababa a Dios, nadie buscaba a Dios en aquel tiempo, en época de los jueces. Aquí seguimos en la lectura. El verso 61 dice, y entregó a cautiverio su poderío, su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Aquí es cuando dice que estando los jueces gobernando allí en la tierra de Canaán, gobernando al pueblo, entonces Dios permitió que ellos fueran esclavizados y fueran acabados muchos de ellos por todos los reyes que habitaban allá en aquellos lugares, y Dios los castigó de esa manera entregándolos a sus enemigos. Y luego el Señor comenzó a mirar, estaba mirando el Señor a dónde Él iba a levantar su templo, iba a levantar su tabernáculo. Y el Señor miraba las tribus y dice que aquellas que realmente estaban esperando la elección, que era la tienda de José, sus hijos, Efraín y Manasés, ellos estaban esperanzados que Dios los tuviese en cuenta, y dice que Dios los menospreció y que realmente Dios escogió a la tribu de Judá para que allí en la tribu de Judá, cuya capital pues era Jerusalén, y allí fue donde Dios ordenó que se hiciera el templo. Pero eso pasaron muchos siglos en que nunca se alabó a Dios, ni se hicieron sacrificios, ni se glorificaba el nombre de Dios conforme Él le había ordenado a Moisés en el desierto. Por eso el Señor estaba lamentándose del olvido de su pueblo hacia Él, la ingratitud del pueblo hacia nuestro Dios. Y luego en el verso 69 dice, edificó su santuario a manera de eminencia allí en Jerusalén de la tribu de Judá, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo. ¿Cuántos siglos pasaron? Muchos siglos,
para que Dios le diera la orden a David, que él no le iba a construir templo, sino su hijo. Y así sucedió, que fue cuando el rey Salomón construyó ese templo majestuoso allí en Ciudad de Jerusalén, de la tribu de Judá. Y dice que tomó a David, lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob o a Israel, su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Entonces dice que David realmente en su reinado sí hizo bien el trabajo, porque él no se fue tras la idolatría, sino que agradó a Dios en este aspecto. Dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, y así de esa manera es como David quiso construir el templo para el Señor. Y el Señor le dijo, tú no lo hagas porque tú has derramado mucha sangre por las guerras que han habido, por las batallas que tú has librado, pero tu hijo lo hará. Y cuando Dios le dijo a David que su hijo estaría levantando ese templo, el Señor estaba mirando dos templos, el físico, el que el rey Salomón construyó, y el del futuro, el que el Señor Jesucristo estaría construyendo también. Y entre ese templo maravilloso, pues aquí estamos, diciéndole al Señor, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, porque nosotros te amamos, te respetamos, te valoramos. Nosotros te queremos, Señor. Nosotros sí vemos tus maravillas y vemos tu grandeza, y nosotros sí queremos agradecerte todos los beneficios que tú nos has dado y todas tus maravillas que hemos visto de tu mano. Nosotros sí las tenemos en cuenta y amamos al Señor, y con la ayuda de Él, ¿por qué no? Llegaremos a la perfección, a andar en ese camino de la perfección. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. De todas maneras, logré leer este salmo que hacía días que estaba por leerlo. Es muy lindo, muy maravilloso. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Hermana, buenas noches. Que el Señor la bendiga. Mi corazón rebosa de felicidad estar frente a la sierva del Señor. Mi pregunta, hermana, está en Efesios, en el libro de Efesios de 4, del 1 al 3. En Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 3, sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermana, mi pregunta es, el Señor nos ha dado una dignidad espiritual. Yo quiero que nos enseñe cómo guardarla, retenerla, cuidarla, para mantener la unidad en la iglesia y con los hermanos. Gracias, hermana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, vivir en la santidad. Vivir, cuando decimos vivir en santidad, es porque sobra decir qué es lo que tenemos que nosotros ser para reunir estos requisitos de la santidad. Tener fe, tener amor, paciencia, misericordia, tener alegría, tener gozo, confiar en el Señor, orar a Dios, dar buen testimonio, amar a Dios primero y luego amar a nuestros semejantes. Eso hay que cumplirlo. Entonces es la vocación, andar como es digno de la vocación que Cristo nos ha puesto a nosotros en este camino. El Señor Jesús decía, los que crean en mí y guarden mis mandamientos, guarden, cumplan mis mandamientos, esos serán los que van a ganar la vida eterna. Esa es la vocación que el Señor nos ha puesto, en esa vocación de seguir su camino cumpliendo sus mandamientos. Y el Señor decía, y mis mandamientos no son graves, muy difíciles de llevar. No son difíciles porque el Espíritu Santo es el que ayuda
Él es el que ayuda para que nosotros podamos cumplir con esos mandamientos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos quita un poco esas debilidades de la carne y Él nos fortalece y nos ayuda para seguir adelante, para cumplir. Dice, con humildad, porque no la arrogancia. Mire que el salmo que acabamos de leer, el pueblo fue orgulloso, arrogante. Siempre fueron arrogantes. Y aquí dice que nosotros tenemos que tener humildad y mansedumbre y que unos con otros nos soportemos, nos toleremos, nos tengamos paciencia en ese amor que Dios nos da a nosotros y en ese amor que nosotros también debemos dar, que es de no sentir odio, rencores, enojos, envidias, no andar en nada malo, en nada indebido. Ese es el verdadero amor y esa es la humildad y la mansedumbre en que nosotros todos debemos andar en el Señor, creyendo todos, amando a Dios, confiando en Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un bautismo. Eso es lo que dice la unidad de la fe. Y en eso es que el Señor quiere, y aquí los apóstoles, el apóstol Pablo, que debemos de guardar eso y dice, solícitos en guardar la unidad, es decir, estar atentos para estar obedeciendo y haciendo la voluntad del Señor. Y de esta forma dice que es creer en un cuerpo, el cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuiste llamados, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, como Dios es uno, Él quiere que nosotros también seamos uno. Pues no somos uno en los cuerpos, en la carne, en la materia, pero en el corazón sí. Un corazón, todos, un solo corazón para amar a Dios. Ese es el vínculo, esa es la profesión, esa es la vocación en que el Señor nos ha puesto a nosotros y quiere que nosotros le cumplamos. Con la ayuda de Él así lo lograremos. Sí, seguimos. Hermana, muy buenas noches. Si usted me lo permite, hermana, voy a hacerle una pregunta de la Biblia. Antes de dirigirnos a Gálatas 6:2, ¿me permito leerlo, hermana? Sí, Sí, Gálatas 6:2. Sí. Sí. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando me encuentro con este versículo, hermana, encontré una contraversión porque he aprendido en la iglesia que el Señor nos ha enseñado de que sí debemos ser misericordiosos, pero no debemos en ningún momento que se nos convierta en una carga. Por eso cuando el Señor nos habla en profecía de hijo, no tomes responsabilidades, cargas que no te corresponden. Me encuentro con este versículo donde dice que sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces mi pregunta, hermana, básicamente partiendo de esta premisa, es si a las cargas que se refiere este versículo es a las obras de la carne, a ese tipo de cargas, porque cuando el Señor me habla en profecía, entiendo yo que se refiere a las cargas materiales. En el verso 1 está la respuesta de lo que me está preguntando. En 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces se está refiriendo es a pecado, un pecado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, es decir, tenga paciencia, enséñele con amor, con paciencia, con mansedumbre, corríjale, hágale ver el pecado, hágale ver la debilidad, ¿no? Y dice, considerándote a ti mismo, considerando que yo también soy carne y que yo también pude haber caído en esa trampa del diablo.
Y entonces pude haber caído en esa trampa del diablo. Y si hubiera caído en la trampa del diablo, me hubiera dado mucha tristeza y dolor que me menospreciaran mis hermanos y que me echaran y que no me dejaran entrar a la iglesia por haber cometido esa falta. Entonces ellos no tuvieron misericordia de mí, sino que me hicieron a un lado. Entonces, ¿qué siente uno? Eso que siento, pues los demás también sienten. Entonces yo debo considerar. Eso es lo que está diciendo lo de las cargas, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Se refiere a eso, que como somos carne, estamos expuestos a caer en las tentaciones y en las trampas del diablo, y cuando caiga, entonces lo que tenemos que hacer es orar por la persona y enseñarle, orientarle que no lo vuelva a hacer, que se cuide, que no haga esto, que no se deje tentar, que a Dios no le agrada, y tenerle paciencia y orar por la persona, pero no desecharla. Eso es lo que significa. Entonces no está hablando de, digamos, de las deudas de la gente, o que si la gente no trabaja, entonces yo tengo que mantenerlo y tenerlo en mi casa. No, eso no es. Son referente a pecados, ¿ve? Porque dice, alguno cometió una falta, dice usted, lo puede restaurar con un espíritu manso, con mucha paciencia, dice. Porque aquí más adelante dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? El que es enseñado. Dice que de todas maneras, si nosotros criticamos, como lo dice aquí en el verso 4, que si nosotros criticamos a una persona, no nos miramos a nosotros mismos también. Yo critico, y qué fácil es criticar y hablar mal de la persona que porque recayó en una falta. Y entonces es muy bueno criticar, pero el día que yo sea criticada, entonces eso es lo que dice, que como humanos, pues que entonces mucha paciencia. Dice, hay que tener la paciencia y tener, más bien enseñar con amor para que la gente cambie, y asimismo tampoco Dios vea en nosotros que creemos que somos lo máximo y que entonces todos los demás son los débiles y yo soy el fuerte. Dios no quiere estas cosas, que pensemos nosotros de esta manera, sino que todos nos consideremos y nos ayudemos mutuamente los unos con los otros. Por eso dice, hay que orar los unos por los otros, orando los unos por los otros para que Dios haga fuerte a este. Si es débil, entonces que Dios lo haga fuerte, y que así todos entonces vamos a cambiar, a vivir en armonía, y vamos a hacer la voluntad del Señor, que es lo bonito, que es lo que Dios quiere, que vivamos todos en armonía. Es eso. Sí. Bien, hermana, seguimos. Hermana, muchas gracias. La pregunta que tengo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, que dice, sí, todos estos, refiriéndose a los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra unánimes es un adjetivo que describe a un grupo de personas que comparten un mismo parecer, voluntad o sentimientos, o sea, una misma meta o objetivo. Hermana, ¿qué pueden hacer los que ya han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, han recibido los dones y ministran en la iglesia, para ayudar a aquellos hermanos que aún no lo han alcanzado, y para que podamos poner en práctica esta unanimidad? Creo yo que en la iglesia primitiva esa unanimidad era porque ninguno había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Todos estaban en el mismo sentir. A la espera, sí. Exacto. Ahora con nosotros, algunos sí ya los tenemos, algunos no lo tenemos. Pero también podemos tener unidad. Por ejemplo, uno dice, bueno, nos vamos a reunir un viernes por la noche, después dediquemos una hora para que alabemos al Señor, para ver si algunas reciben el Espíritu Santo. Entonces los que ya tienen los dones dicen, sí, entonces vamos a orar y vamos a pedir que el Señor los bautice con el Espíritu Santo, y vamos a hacer una hora de oración. Entonces todos vamos a estar unánimes. Aunque yo ya tengo el Espíritu Santo y los dones, pero yo voy a estar unánime con el que no lo ha recibido, yo deseando que él reciba, él deseando recibir. Eso es la unidad, la unanimidad. Eso.
Entonces, Muchas gracias, hermana, sí, por su aclaración. antiguamente, pues como la iglesia ha crecido tanto, ya se sale pues de las manos y se forman a veces como desórdenes, pero antiguamente nosotros orábamos a tiempo y a distiempo. Eso empezábamos el día sábado a hacer una oración de 4 horas, por ejemplo, para que en esas 4 horas las personas recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Ya ahora ya no hacemos eso porque falta como sabiduría en algunos, entonces hay muchas personas que se exceden, otros entonces les falta sabiduría, entonces hay problemas en los hogares, con los esposos, con las esposas, porque no toda la familia va a la iglesia, entonces se formaba una discordia y en vez de ser de edificación, entonces era más bien de crítica y de habladuría y de cosas, entonces por eso nos tocó como quitar estas cosas y se le enseña a la gente que cuando vengan a las alabanzas, aproveche ese tiempo de la alabanza para que se ponga pues concentrado a buscar el Espíritu Santo, a buscar el bautismo con el Espíritu Santo y los dones en los días de alabanza, porque ya no podemos decir, bueno, es que después de la alabanza nos quedamos 10 personas, 15 y vamos a alabar al Señor. Entonces los demás decían, sí, entonces nos discriminan, a mí no me invitaron. Y así se formaban entonces las incomprensiones. Por causa de eso, pues entonces uno no hace nada, sino que el día de alabanza, la hora que se dedica para alabar al Señor, aproveche para recibir los dones. Seguimos con otra pregunta, sí, hermano. Buenas noches, hermana. Nosotros los creyentes de Weston nos sentimos privilegiados de tener esta oportunidad. Hermana, tengo una pregunta personal. He observado que últimamente hay diversas tendencias y métodos utilizados por personas o negocios para atraer clientes. Como por ejemplo, el Feng Shui, te voy a explicar un poquito, el Qigong, unas terapias, el Qigong, el yoga. Estas prácticas, aunque ofrecen beneficios aparentes, tienen raíces en sistemas filosóficos y religiosos distintos, como el taoísmo chino e incluso prácticas de origen religioso. Para explicar un poquito en contexto, el Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica de espacios. Por ejemplo, la organización de la casa, la posición de los muebles, la decoración, la posición de espejos. Sin embargo, normalmente hablan de que es para que fluyan energías o algo así. En otros sitios ofrecen... Y disculpe, hermana, sí. Y que eso sabe también a qué se me parece, a puros agüeros y a puras supersticiones. Puras agüeros y supersticiones. Que el mueble lo ponga allí, no, que lo ponga en este lugar, no, que el espejo no lo coloque de esa manera. Esos son agüeros y supersticiones redondeando los asuntos, ¿no? Sino que la gente le da a cada corriente de lo que se inventan, le dan su nombre científico. Siga, hermana. Así es, hermana. Otros sitios ofrecen terapias como el Qigong y el Qigong, orientados en el mantenimiento de la salud de medicina china, según tradiciones budistas y taoístas, donde enseñan métodos de respiración, cura de enfermedades, ofrecen liberarse de traumas y resentimientos. Bueno, hermano, yo le voy a ir porque si no después se me olvida. Entonces, cuando la gente se pone a hacer eso, que la hermana dice que no, que para la respiración, que para la meditación, que para que se concentre, que tal, cuando comienza la gente a enseñarle eso a las personas, el diablo está ahí escuchando todo, viendo todo. Entonces el diablo comienza a ayudarle a las personas para que todo esto que están hablando y enseñando se vuelva una realidad. Entonces le dice a la persona, no, siéntese usted no sé qué posición de su cuerpo y entonces cierre los ojos y entonces piense que está en el mar o piense que está por allá en el espacio. Bueno, y entonces concéntrese porque de esta manera entonces usted se va a sanar o de esta manera va a sentir paz o de esa manera va a sentir felicidad, lo que sea. Y el diablo está ahí oyendo, él está ahí escuchando. Pues ¿qué hace el diablo? Enviar un espíritu malo para que entre en esa persona y la haga sentir lo que el otro le dijo que iba a sentir. ¿Ve? Es eso. Eso es porque el diablo es el que engaña y él es el que se disfraza y hace todas las cosas para engañar y para conseguir muchos adeptos y muchos seguidores. Porque es que realmente el que da la verdadera paz, felicidad y alegría y sanidad, pues es nuestro Dios. Siga, hermana, siga, hermana.
Bueno, ya dio casi la respuesta, pero ahí no. Sigo. Siga con el yoga. El yoga. Entonces, el yoga es más conocido. Bueno, eso lo basan en la meditación y en la relajación, pero su origen es hindú. Cuidado ustedes de irse por allá a estar practicando el yoga porque se les meten los espíritus, se meten los demonios en la mentalidad, en el cuerpo, en la cabeza, en todo eso, y el diablo empieza a engañarlos y empieza a alejarlos de Dios y a alejar de la parte espiritual real del Señor y todo eso. Mucho cuidado. Siga, hermana. Eso, hermana, y esta práctica es muy común en las religiones como el budismo, el hinduismo y el jainismo. También, hermana, pues hay algunas tradiciones que en nuestros países, yo soy colombiana, donde en el campo, por ejemplo, allá usan métodos como, un ejemplo, cuando un niño tiene una hernia, una persona se hernia, le marcan la plantilla del pie en el árbol y dicen que si ¿Que le marcan la plantilla? del pie, o sea, le marcan el pie en un árbol, sacando una plantilla, como una ya. huella. Como cuando el que hace zapatos. Como el que hace zapatos. Así. Y dicen que cuando se seca, se cierra la hernia. Entonces, esto también esta pregunta me recuerda. Ahí están trabajando los espíritus. Okay. Entonces, la persona que enseña eso, que vaya ya al árbol y que haga esto, que haga lo otro, no sé qué, esa persona está siendo respaldada por espíritus malos, espíritus engañosos. Entonces el espíritu engañoso hace que las cosas sean ciertas, que se cumpla, para que la gente siga creyendo en el engaño, siga creyendo en la mentira. Entonces todo eso son espíritus que están allí. Es lo mismo que no sé si usted irá a hablar de unas agujas que introducen en la acupuntura, que no sé qué, de agujas, que para quitar el dolor. Todo eso son espíritus. A unas personas, a la gente que es débil, la gente que es más débil y sensible, le hace efecto esas agujas porque hay un espíritu ahí de por medio que es el que quita el dolor. No es tanto la aguja, el pullón de la aguja, pues, sino el espíritu. Entonces la gente dice, ay, sí, me dolía acá y entonces cuando me pusieron la aguja, entonces ya se me quitó. Pero porque eso es ahí el espíritu que se está trabajando para engañar a la gente. El Señor nos quita a nosotros los dolores sin necesidad de agujas y nada de eso. ¿No? Dios muchas veces, el Señor permite, el Señor a veces hace sanidades permitiendo que a una persona le hagan una cirugía. El Señor permite que le van a hacer una cirugía, entonces el Señor permite eso, pero el Señor está ahí también ayudando para que todo salga perfecto en la persona y la persona entonces sale bien de su cirugía porque Dios estuvo ahí, la mano de Dios ayudándole al médico. Pero eso es una cosa muy diferente porque ahí no hay invocaciones, sino simplemente que el Señor dice, no te preocupes, te va a ir muy bien en tu cirugía, yo voy a estar ahí contigo y te ayudaré. Ya el Señor hace esos milagros. De esa manera también el Señor trabaja, como también el Señor hace el milagro sin necesidad de nada, cosas materiales ni nada, sino ya Dios hace un milagro. Él trabaja como Él quiere. Pero todo eso son espíritus. Siga, hermana, siga, porque eso está muy interesante. Hermana, entonces nos gustaría, aunque sé que ya nos dio respuesta, pero nos gustaría que nos enseñara a identificar cómo estas prácticas desagradan a Dios y cuáles podrían ser las alertas para no ser engañados. Bueno, hermana, fácil. Evitando. Dice que les enseñe cómo fácil. Simplemente que nosotros lo que veamos, que es sobrenatural, con miles de requisitos y de cosas y de detalles y de posturas y de posiciones y palabrerías, sitios especiales, que la luz apagada, que la luz prendida, que sentado, que parado, que de pie. No, todo lo que usted vea, todas esas cosas, empiece a sospechar que eso es malo. Eso no es de Dios. Mire que el Señor hace los milagros así. El Señor no dice, te voy a hacer el milagro a la medianoche. Te voy a sanar a las 6 de la mañana. Te voy a sanar sentado. No, te voy a sanar acostado en tu cama. Te voy a sanar es cuando estés sentado en una banca allá en el salón donde se reúne la iglesia. No, el Señor hace el milagro y la sanidad en cualquier lugar, de cualquier modo, de cualquier posición. ¿Ve? Entonces lo de Dios es muy normal. Lo del Señor son cosas normales.
Con el Señor no tenemos que tener, nosotros recibimos a veces el Espíritu Santo orando con los ojos abiertos. A veces estamos con los ojos abiertos orando o meditando en el Señor y el Espíritu Santo viene y está ahí con uno y uno habla lenguas, sale profecía y entonces yo resulto ahí profetizando y la gente que me ve dice, aquella está hablando sola. Pero yo estoy profetizando y estoy con los ojos abiertos. ¿Qué impide? Si para Dios hay algo imposible, no. Lo del Señor es tan sencillo, tan fácil y nada de tantas cosas. Cuando ustedes vean esas cosas así raras, entonces usted inmediatamente desconfíe, no crea en eso, porque lo de Dios es muy sencillo. El Señor es perfecto y Él simplemente envía la sanidad. ¿Cómo será de perfecto el Señor que ha sanado a mucha gente que ve el video, el estudio bíblico o una enseñanza en el video? Y no es porque el Señor está metido ahí en la pantalla. No es porque el Señor esté ahí en esa pantalla del video, de la enseñanza. Es porque usted lo está mirando y puso su corazón en lo que se está enseñando y usted está poniendo su corazón en decir, sí, Señor, te amo porque tú haces tantas cosas, estoy tan agradecido de ti, Señor. Y entonces eso que usted está sintiendo en ese momento por ver el video, eso es lo que Dios ve en usted y le da la bendición y el milagro. Así es como Dios hace los milagros. Entonces hay gente que dice, sí, Dios me dio una sanidad, hizo un milagro en mí cuando yo estaba viendo un estudio bíblico. Pero entonces no es porque el ver el estudio bíblico tenga el misterio o el poder, no. Es el corazón suyo, su mentalidad, lo que usted está sintiendo, lo que usted en ese momento atrae del Señor. Entonces el Señor dice, quiere recibir, pone atención, está contento, está feliz, yo le voy a hacer un milagro de lo que él está escuchando. Así es como Dios actúa, sus milagros, es de esa manera. Entonces, para que la gente a veces no diga, no, es que eso es milagrosa esa pantalla. No es milagrosa, el milagroso es usted. Porque si usted confía y cree y ama a Dios, pues Dios está ahí haciendo el milagro. Sigue, hermana, ¿ya terminó, hermana? Hermana, por último, esta pregunta nace especialmente porque he visto que familiares y personas cercanas que son recientes y yo he en la oído iglesia, de gente de la iglesia que viene a la iglesia y van por allá a hacer esas cosas. Eso me han contado los chismes. Entonces, bueno, pues yo sé que ellos de pronto no tienen la doctrina todavía y han caído en esto, no tienen hermana. firmeza. Los que vienen a la iglesia y van a hacer esas cosas por allá es porque no son firmes en el Señor, porque no se han convertido a Dios, porque no han entendido el camino de Dios. Y vienen a sentarse a oidores de oidores y que me den profecía, pero el corazón lejos. Eso, qué tristeza eso. Entonces, pero bueno, tenemos que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Bueno. Bueno, sí, hermana, siga. Entonces, hermana, por último, para saber cómo abordar a estas personas sin que ellos crean que somos fanáticos en decirles de que estas situaciones no le gustan a Dios, nosotros cómo debemos decirles siendo que sabemos que han sido creyentes que son recientes, que de pronto se dejan convencer de las demás personas que les hablan de esto. Si usted conoce personas que van a hacer estas cosas y que ya están viniendo a la iglesia, pues usted les enseña. Ellos no tienen por qué decir que usted es fanática. Simplemente usted les está enseñando la doctrina. Le está diciendo, no hagan eso. Porque si usted piensa así, acepta, cree en esas cosas, o se va por allá también a esas sesiones o a esas actividades, entonces Dios no lo va a bendecir. Dios no le va a cumplir las promesas. Dios nunca va a estar con usted. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere bendición de Dios? Apártese de eso. No crea en eso, no confíe, apártese. Usted tiene que hablarle eso. No piense que van a decir que es fanática, no. Fanático sería si yo estoy por allá, veo a esa gente y empiezo yo a decirle, ustedes están pecando, ustedes se van para el infierno por estar haciendo eso. Y yo sin conocer a esa gente y ellos sin conocerme a mí quién soy, y yo me pongo a decirles, pues eso sí ya sería fanatismo. Porque yo tengo que reprender es porque la persona la conozco o me conoce y veo que está haciendo mal, entonces le corrijo.
Pero si yo no los conozco a ellos y ellos no me conocen, pues que hagan lo que quieran. Yo no me voy a entrometer en eso. Yo tengo que respetar eso que están haciendo ellos allá. Pero si ellos me buscan, me dicen, oiga señora, venga señora, aquí la invito a hacer eso. Le digo, no, gracias. Yo confío en Dios y ya, hasta luego. Eso. Y ya, así sería de esa manera. Pero sí hay que enseñarle a la gente, hay que corregir y enseñarles con mansedumbre, como dice el apóstol. Bueno, muy interesante su pregunta. Bueno, ¿habrá otra igual por ahí preguntas? No. Sí, hermano, sí. Hermana María Luisa, muy buenas noches, Dios la bendiga. Gracias por la oportunidad que nos da de tenerla aquí para recibir de su sabiduría. Mi pregunta está fundamentada en dos libros de la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabemos y tenemos conocimiento, de acuerdo a los estudios bíblicos que usted ha hecho, que en Salmo 5:10, Jesús, a través de los labios del rey David, le pedía a Dios que castigara a los fariseos y a los saduceos porque blasfemaban contra él y decían que en él vivía espíritus de demonios y toda esa cuestión. Efectivamente, usted lo dijo, eso pasó, ellos fueron castigados, pero tiempo después, ya en el Nuevo Testamento, en Marcos 3:28, donde ya Cristo, nuestro Señor Jesucristo, habla con palabra propia y dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios que queremos estar en perfección. Cuando usted le dice que en el Salmo, cuando el rey David pidió castigo porque blasfemaron contra Dios, ellos blasfemaron contra Dios, contra el Señor Jesucristo, y por eso en esa profecía del Salmo está pidiéndole al Padre que castigue a esa gente que blasfemó porque estaban en contra del Señor Jesucristo, diciendo que él era mentiroso, que él era un demonio. Entonces era la blasfemia, esa era la blasfemia contra Dios que no era perdonada y por eso él pedía castigo. Entre tanto que aquí cuando dice que todo pecado será perdonado y toda blasfemia que se cometa con la gente pues será perdonada. La que es contra el Espíritu Santo no, siga usted. Entonces, teniendo en cuenta lo que pasó con el Señor Jesucristo, podemos deducir que cualquier persona que blasfeme contra usted como líder espiritual de la iglesia, que sabemos... Si alguien blasfema o dice, esa señora María Luisa no me cae bien porque es fea, porque es chiquita, además. Entonces, ahí no está blasfemando contra mí. Pero si dice, esa señora María Luisa lo que predica y lo que enseña es una falsedad, una mentira. Es un engaño, ella está engañando a la gente. Eso sí es blasfemia. ¿Por qué? Porque el Señor me puso a mí para predicar, para hablar de esta palabra. Entonces, hermano, ya ahora sí distinguió qué es blasfemia y qué no es blasfemia. Sí, sí. No. O que la gente diga, en esta iglesia, es que esa iglesia de Dios ministerial de Jesucristo es una mentira, eso es un engaño, son unos diablos, son demonios, son brujos, así. Si la gente dice eso, están blasfemando contra Dios, porque el Espíritu Santo dijo que esta era una iglesia que Dios había levantado desde hace 60 años. ¿Ve? Ese es, hermano. Perfecto. También tengo entendido que cuando las personas también hablan con respecto a la profecía, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta esos tres conceptos que nos quedan claros, nos gustaría que nos profundizara. Bueno, ahí sí nosotros no podríamos saber si la persona está blasfemando o no, porque resulta que dentro de la congregación hay algunas personas que no se han convertido a Dios, que no están al día con Dios. Entonces no aparentan que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen, aparenta que tienen profecía de Dios y no la tienen, sino que tienen, es como un espíritu engañoso y le profetiza a alguien mentira. Entonces el otro dice, eso lo que usted dijo es una mentira, usted me dijo mentiras.
ahí no sabemos, no está blasfemando porque a lo mejor él tiene razón porque esta persona está a ver ahí camuflada, haciendo lo que Dios no le ha puesto, no le ha dado y imitando o aparentando tener de Dios. Entonces, en ese aspecto sí, no podríamos decir si la persona está blasfemando o no está blasfemando. Pero cuando es, por ejemplo, esta iglesia, cuando el Señor dijo, yo voy a formar mi iglesia, y el Señor la ha formado porque todos estos años que llevamos, todas las iglesias que hay, el respaldo que Dios nos da, entonces Dios fue el que habló. Entonces, Amén. que aquí en la congregación haya de todo, como decía el Señor Jesucristo, haya cizaña, la habrá. El Señor dice, hay cizaña, y la cizaña es lo malo, es gente que no se convierte, que no busca a Dios, sino ahí vienen ahí sin. Y entonces, pues eso ya se encarga Dios en quitar estas personas. El Señor Jesús decía, deje que crezca el trigo con la cizaña, porque si se va a quitar la cizaña, se lastima el trigo. No, deje que crezca todo, que Dios es el que se encarga de separar lo que es y lo que no es. Pero su iglesia del Señor seguirá adelante. Entonces la palabra de Dios es la que hay que respetar. Sí, hermano, siga. Bueno, entonces ya teniendo también claro esto, nosotros tratando de buscar la perfección, de agradar a Dios en lo que hacemos, sabemos que a medida que aprendemos mayor doctrina, Dios nos mira con buenos ojos si hacemos lo bueno, y si hacemos lo no bueno, al tener mucha doctrina, también nos puede castigar o juzgar más fácil. Nosotros como hijos de la iglesia, ¿cómo hacemos para identificar cómo no blasfemar contra el Espíritu Santo y no pecar por ignorantes de pronto en algo que digamos o algo que hagamos o algo? De pronto eso puede suceder, como decía antes, cuando uno dice de la profecía de alguien, ¿no? Uno dice, bueno, me profetizaron esto y esto, uno dice que eso no concuerda, eso no es correcto, probablemente esa profecía no es de Dios, probablemente es de la carne o es un espíritu engañoso. Hay que mirar, hay que hacer seguimiento para descubrir. Eso sí sucede, eso sí puede suceder entre nosotros, pero no es tampoco que Dios se vaya a enojar porque nosotros pensemos estas cosas, porque Él sabe que nosotros estamos tratando de descubrir y que no dejarnos engañar del diablo, sino que realmente todas las cosas sean de Dios y que todo vaya dentro de lo recto y lo justo. El Señor ve que eso es nuestra lucha. Entonces Él sabe que nosotros no lo estamos haciendo de maldad, de ir a demeritar a alguien, sino más bien es analizando y mirando que todo sea recto, correcto, que todo sea del Señor. Sí. Okay. Muchas gracias, hermana María Luisa. Bueno, y la doctrina y el que tenga conocimiento, pues en la Biblia dice que a Dios al que más le da, más le cobra. Así que, pues digo yo, si el Señor seguramente da mucho, da conocimiento, da sabiduría, da inteligencia, da dones espirituales. Yo pienso que una persona que reciba eso no va a ir a defraudar al Señor, sino que por el contrario, esa persona se va a comportar mejor cada día porque tiene la sabiduría y la inteligencia y puede agradar a Dios. Yo pienso que el Señor habla de personas que Dios les dio tanto y Dios se manifestó y la persona no quiso aceptar en su corazón y nunca se convirtió, porque vio los milagros, vio la doctrina, vio todas las señales que Dios hizo y no quiso convertirse. Yo creo que esa sí es la persona que dice que a quien Dios más le da, le dio que conocimiento, le dio testimonio de los milagros que Dios hizo y no se convirtió y siguió haciendo lo malo. Entonces dice que el Señor le cobra mucho. Pero una persona que a quien Dios le dé más de su espíritu, de su sabiduría, de su doctrina, no, la persona tiene que seguir adelante en el Señor. Yo hasta ahora no conozco a ninguno que se haya vuelto malo porque Dios le dio mucho. No, al que Dios le da pues es más santo, más perfecto, más sencillo, más humilde. Esas son como las señales del verdadero creyente que recibe la bendición de Dios. Sí, seguimos, sí, hermana. Buenas noches, hermana María Luisa, Dios la bendiga. Gracias, hermana, por esta bendición espiritual. La anhelábamos de hace mucho tiempo, este estudio bíblico. Que Dios la continúe bendiciendo, hermana. Gracias. Si me permiten,
tengo una pregunta de la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 20, el versículo 5 al 7. Sí, Juan 20. 20, versículos 5 al 7. Sí, El Señor nos habla ahí sobre la resurrección. Hermana, según la tradición, bueno, voy a leer los versículos primero, el 5 al 7. Bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando del apóstol Juan. Y luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanas, según la tradición judía en aquella época, cuando el dueño o el amo de una casa terminaba de comer, colocaba sobre la mesa un sudario o una tela que utilizaba. Si la dejaba doblada, ya el siervo sabía que él tenía que regresar a la mesa. De esa manera el siervo no tocaba el sudario. Basado en esto, el hecho de que vemos que el Señor Jesucristo hubiese dejado el sudario doblado aparte, como describe en el versículo 7, doblado, sabiendo que en algunos apartes de la Biblia, como en Mateo, Primera Tesalonicenses, Apocalipsis, la Biblia nos habla sobre la segunda venida del Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia. El sudario doblado aparte tendría un significado diferente, sabiendo que Jesús era judío, o nos quiso decir lo mismo, que Él vendría por su iglesia, o algún otro mensaje, hermana. hermano, yo creo que el sudario no tiene nada que ver con la venida del Señor. Eso eran cosas de usos y costumbres de la gente de la época. Usos y costumbres que se acostumbraban a que se sienten aquí, que se lave las manos antes, que haga esto, lo otro. Eso no tiene nada que ver con lo de la venida del Señor. Y usted dice que según en usos y costumbres, dice que ellos acostumbraban a que alguien, el siervo, era el que se encargaba de organizar. Y aquí lo hizo ¿quién? Seguramente el Señor, cuando resucitó, Él mismo arregló las cosas y las dejó ahí. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual, con la venida de Él, no significa eso. ¿Sí? Simplemente que ahí están contando que los discípulos, cuando llegaron al sepulcro, pues no vieron al Señor cómo fue que Él quedó cuando lo sepultaron. Eso es como los testigos, como la evidencia de que Él había resucitado. Eso es lo importante. Bueno, seguimos, sí, hermana. Hermana María Luisa, que Dios le dé largura de años llenos de salud, vigor y respaldo en gran manera. Mi pregunta es, cuando tenemos sueños con leones y serpientes grandes, ¿esto representan el diablo? Sí, leones sí. Si usted sueña con un león es porque es una persona que tiene la característica de león. Es una persona furiosa, temperamental, peligrosa, porque un león es peligroso, fuerte. Entonces esta persona es peligrosa, fuerte, seguramente tiene un rango más alto que usted en el trabajo, en el estudio, en la empresa, y entonces tenga cuidado, ore a Dios. Si usted sueña que ese león le va a hacer mal, entonces, ahora si se sueña que es un cachorro de león, un bebé, entonces no le tenga tanto miedo porque usted es más fuerte que el bebé de león. Entonces, así se interpretaría. O si se sueña con una serpiente, pues eso es enemistad, chismes, envidia, que el diablo le va a tender una trampa usando a alguna persona que es bien envidiosa y va a ir contra usted. Entonces también ore a Dios por eso. ¿Y qué más, hermana? Siga preguntando. Sí. Hermana, y mi última pregunta es, tengo entendido que el cetro en la antigüedad representaba autoridad o poder en los reyes. ¿Significa lo mismo espiritualmente? ¿Y a quién Dios le entrega este cetro? Bueno, el cetro significa poder, mando, autoridad, significa poder. Dios le dio a Moisés una vara y él le dijo a Moisés que con esa vara iba a hacer los milagros, que todo lo que él tocara con la vara se hacía el milagro, y así hizo Moisés. Hoy también Dios a nosotros nos pone en nuestras manos una vara o un cetro, como se le llame.
vara o cetro, y eso significa poder, autoridad o mando. Entonces, ustedes pídanle a Dios que les dé eso, porque eso significa mucho en la vida espiritual de nosotros, porque eso significa que nosotros somos poderosos y podemos luchar contra el diablo y vencerlo. Y entonces podemos luchar contra los demonios, orando, imponiendo manos a la gente y reprendiendo demonios, y los demonios se van, porque yo tengo una vara, un cetro. O si no, oro por personas que les han hecho brujerías, hechicerías, y entonces las personas quedan libertadas porque los demonios se van, porque yo tengo autoridad, porque yo tengo el poder, porque yo tengo el respaldo de Dios en esa vara, en ese cetro que Dios ha puesto en las manos. Es eso. Yo, a manera de testimonio para aprender, a manera de testimonio, hace muchos años, recién que empezó la iglesia, el Señor me dijo: he puesto una vara en tus manos, me dijo. He puesto una vara en tus manos. Y me decía el Señor: ¿qué significa? Gracias. Y me decía el Señor: ¿y tú sabes qué significa esa vara? Yo le decía: no, Señor, yo no sé qué significa. Me decía: esa vara significa poder, autoridad, me decía. Entonces, por eso aprendí, y yo sé que a todos nosotros Dios nos ha dado eso, porque para eso tenemos que imponer manos, y el diablo saldrá huyendo, los demonios y todo salen, porque el poder que Dios nos ha dado es eso. Gracias le damos al Señor. Bueno, sí, hermano. Hermana María Luisa, es un placer estar frente a su presencia para hacerle una pregunta. Mi pregunta va a ser en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 25. Mateo 13:25, sí. Aquí dice: Pedro, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermana, si sea tan amable, explícame bien, más profundamente este verso, y también explícame si uno puede caer en ser cizaña también. Bueno, hermano, entonces dice... en el verso 24, el Señor Jesús refirió una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo o en su terreno. Pero mientras dormían los hombres, los obreros o los trabajadores, vino su enemigo, el enemigo de este señor, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña, y entonces los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, tú sembraste buena semilla, ¿por qué ahora tiene cizaña? Entonces dijo: pues que un enemigo ha hecho esto. Y le dijeron: ¿quiere que la arranquemos? Vamos y la arrancamos. Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen el trigo. Entonces no lo hagan, espérese, déjese que crezca lo uno con lo otro, y al final del tiempo entonces el trigo será recogido en el granero y la cizaña será quemada en el fuego. Entonces la cizaña es lo malo, las malas acciones de una persona, que quizá en una congregación, quizá también haya gente que es cizaña, porque no se han convertido, porque de pronto tienen muchos espíritus malos que no los dejan razonar, no los dejan convertirse a Dios, no los dejan cambiar, sino que viven en su mismo pecado y haciendo males a la otra gente, a los otros creyentes, y chismeando, murmurando, criticando, hablando lo que no es, con mentiras. Bueno, y entonces eso se convierte en cizaña. Así que el Señor dice: bueno, como nosotros como humanos no sabemos quién es quién tiene un corazón limpio, puro, quién no, quién sí, porque hay apariencias y nosotros nos dejamos engañar por las apariencias, entonces no sabemos y estamos todos. Y el Señor es el que define. En el tiempo de Él es el que va a castigar, va a sacar esa cizaña, quitarla para que quede el trigo. Pero usted pregunta que si nosotros, ¿será que el diablo va a hacer que nosotros seamos cizaña? No, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, porque nosotros ya amamos a Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Queremos hacer la voluntad del Señor. Estamos aprendiendo la doctrina y queremos ponerla en práctica. Entonces, ¿cómo vamos a pensar siquiera que el diablo me va a dominar o va a ganar conmigo
a convertirme en cizaña. No, soy yo la que voy a dominar al enemigo, soy yo la que tiene el poder, la facultad, el respaldo divino para ir en contra del enemigo, en contra del diablo y luchar contra él y sacarlo. Entonces, yo no creo que los que amamos a Dios, un día de esto vamos a caer en esa trampa de ser cizaña. Eso no puede ser. Bueno, hermano, ¿esa era su pregunta? Sí, hermana, muchísimas gracias. Bueno, Dios la bendiga. la última pregunta, sí, hermana. Buenas noches, hermanos. Que el Señor la bendiga. Hermana María Luisa, mi corazón rebosa de alegría de tenerla hoy aquí. Y es cierto, esa vara que el Señor le entregó a usted con poder, yo soy testigo de ese poder que el Señor le dio a usted, ya que un familiar muy cercano tenía unas acechanzas con el enemigo. Él temía dormir porque al dormir tenía pesadillas donde el diablo quería quitarle la vida, donde él se paraba enloquecido y destruía todo, a tal punto que tuve que llevarlo a un hospital y me lo iban a ingresar. Pude hablar con alguien que habló con el hermano Kevin para ver la posibilidad de que yo lo pudiera traer a la iglesia y usted le impusiera mano. Usted inmediatamente dijo que sí. Yo firmé el acta en el hospital donde no aceptaba hospitalizarlo bajo mi responsabilidad. Y fue así cuando yo lo traje a la iglesia y usted se acercó a él, le habló muy bonito, le dijo que confiara en Dios, que buscara de él y que creyera que él le iba a quitar todas esas angustias, todas esas pesadillas. Y fue así, hermana, como usted le impuso manos esa noche, y esa fue la última noche que mi hijo soñó con el diablo y con esa acechanza. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Gracias a mi Señor. Hermana María Luisa, mi pregunta está basada en 1 Corintios 13:4. Sí, hermana. El amor no es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En un estudio bíblico usted nos explicaba que cuando hay personas que nos hacen algo malo, pero eso no es tan grave, debíamos perdonar, no guardar rencor por esas cosas, pero que lo más importante era que ese perdón saliera de nuestro corazón. También nos explicó que si lo que nos habían hecho era algo muy grave, debíamos apartarnos de esas personas y orarle al Señor por esa situación. Al pedirle al Señor y pedirle al Señor que fuera Él quien nos sanara esas heridas y que hiciera Él justicia. Pero que por sobre todas las cosas que le pidiéramos al Señor que no permitiera que en nuestro corazón albergara ningún sentimiento de odio y de rencor. Mi pregunta es, hermana, si esas personas hoy en día no se han arrepentido de todo el mal que han hecho y por lo contrario aún siguen tratando de buscar las maneras de seguir haciéndonos daño, ¿cómo pudiéramos mantener nuestro corazón limpio sin que pueda albergar un sentimiento de odio o de rencor? Yo pienso que si esas personas siguen, es gente que como familia o parientes o gente lejana, particular. No, hermana, familia. Porque si digamos son familia y que todos tienen que estar ahí cerca, para evitar eso es mejor alejarse, ¿no? Alejarse. No guardar el rencor, el odio, pero sí alejarse para evitar las controversias, para evitar disensiones. Porque si están ahí todos cerca todo el tiempo, está ahí la contienda. Está la contienda. Entonces la persona más bien debe huir. El Hijo de Dios pues huye, se aparta, ignora
Ignora todo lo que le hagan o lo que le digan o lo que piensen y lo ignora y trata pues de vivir aislado. Es esa como la solución cuando es así familia. Pues cuando es gente particular, con mayor razón que se puede uno aislar de las personas. Yo me voy lejos, por allá la gente vivirá lejos, allá eso es problema de ellos. Todo lo que me hagan a mí, todo lo que me han hecho, me dicen, pues eso es problema de ellos que Dios les cobrará. Yo en mi corazón lo tengo limpio de no albergar odios ni rencores y ya cumplo con mi deber espiritual ante el Señor. Lo demás, pues Dios es el que se encarga de hacer justicia. Entonces Dios es el que hace justicia. Entonces uno solamente entrega en oración, de Señor, mira el problema que tengo, mis vecinos o lo que sea, Señor, te pido que me ayudes para yo hallar gracia y que no existan estas contiendas, estas desavenencias, todas estas cosas. Ayúdame, Señor, ¿qué me falta? ¿Será que me falta gracia? ¿Será que me falta ser un poco más misericordiosa, bondadosa o educada? No sé qué será lo que sucede. Ayúdame, Señor, y enséñame para que mis vecinos no estén así contra mí, que me tengan odio, que me tengan, que estén enojados conmigo si yo no les doy motivo. Entonces uno ora al Señor y le pregunta que en qué está uno fallando para uno remediar, ponerle solución y arreglar un poco el asunto, si es que uno no se puede alejar, sino que hay que estar viviendo ahí todos. Entonces hay que tratar de ponerle remedio al asunto y con la ayuda del Señor. De lo otro, pues sí, del corazón, que no haya odio ni rencores. Y ya que sea Dios el que haga justicia y que Dios me enseñe y me ayude a vivir en comunidad, en armonía con la gente. ¿No? Eso. Porque también hay personas que no se ríen, hay personas que no saludan. Entonces a los otros les molesta eso y se enojan. Entonces uno se examina. ¿Qué será lo que me falta? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué? Pues tampoco ser uno demasiado, tampoco miel, porque es malo, pero tampoco demasiada hiel, lo amargo tampoco, sino en el término medio. Que Dios nos enseñe la forma de comportarnos para que seamos moderados, estemos en el término medio y así podamos nosotros convivir con la gente y tener armonía con la gente y evitar los problemas. Amén. Bueno, y hacer la voluntad del Señor. Bien, gracias hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a estar puestos en pie y vamos a estar orando a nuestro Dios, pidiéndole al Señor por sanidad, pidiendo al Señor por las peticiones, por los anhelos del corazón, pidiendo al Señor también los dones espirituales, pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo los que no lo tienen. Y bueno, son tantas las cosas que nosotros tenemos y cada uno poner eso en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, y que Dios nos ayude a vivir la vida recta, a vivir la vida santa y agradarle a Él en todo porque Él lo merece. Así que vamos a estar orando. Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, te damos en esta noche por este estudio bíblico, Señor. Gracias por la meditación, por la reflexión. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos diriges, nos guías. La mejor forma para nosotros seguir este camino y que tú nos estás llevando de tu mano poderosa por el camino recto, por el camino de la perfección, y que nosotros queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte en todo, vivir una vida santa delante de ti, hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos. Gracias, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos ser voceros de tu palabra a mucha gente, que hallemos gracia ante la gente del mundo, para cuando nosotros les testifiquemos de tu poder, de tu existencia. Ayúdanos, Padre Santo. Te pido, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que extiendas tu mano poderosa sanadora sobre las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños de todas las edades, que están enfermos, que están en hospitales o están en su cama,
en lecho de enfermos, a todas aquellas personas que sufren dolores por su enfermedad física, que tú, Señor, extiendas tu mano y los sanes, los libertes. Escucha la oración de cada uno. Liberta, Señor. Limpia a cada uno. Señor, también aquellos que sufren de brujerías, de hechizos, aquellos que están atados, encadenados por el diablo, con ataduras, que tú seas rompiendo las cadenas y desatando y libertando, Señor, dando paz, gozo a cada persona, dándole cordura, razonamiento a cada uno, para que puedan trabajar en su mente y puedan tomar decisiones y todos puedan alabarte y honrarte, mi Señor, con cordura. Bendito Dios, mira todas las diversas enfermedades, Señor, físicas, mentales, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, aviva tu obra y limpia y libértanos a todos. La honra para ti, Señor, la gloria para ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos las alabanzas porque eres digno, digno de la honra y la gloria, digno de las alabanzas de tu pueblo. Bendito el Señor, como el Señor decía, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí estamos nosotros para alabarte, para honrarte y para glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La gloria para nuestro Dios. Las alabanzas para el Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito el Señor. Gracias a nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Gracias a nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.